Ahora sí, bueno, buenos días. Flavio Toxbar está en Cambridge, Fernando Torrente está aquí en Buenos Aires y Carlos Scartazzini está en Washington. Entonces, quería comenzar preguntándole a Flavio, hemos charlado en privado en estas semanas sobre por qué fallan tantas las predicciones de los epidemiólogos, por qué nos asustan por momentos con predicciones que decían que podía llegar a morir millones de personas, que podía ser como la fiebre española, y por supuesto que el coronavirus es una enfermedad importante, es preocupante, pero todas las proyecciones terminan siendo mucho menores. ¿A qué se debe este fallo o estos números tan distintos? Bueno, para empezar, hay que decir que prognosticar siempre es difícil en cualquier circunstancia. Ahora, en esta específica circunstancia, lo que pasa es que los epidemiólogos, para tratar de entender mejor la evolución y la difusión de la enfermedad, lo que hacen es que hacen modelos matemáticos que son muy complejos para tratar de predecir cómo va a difundirse la enfermedad en las poblaciones. Ahora, por razones históricas y metodológicas, hay parte de esos modelos que no están, digamos, muy completos. En cierta manera, la epidemiología de enfermedades humanas forma parte de las ciencias sociales porque tiene un elemento muy importante de comportamiento. Entonces, para entender bien cómo cambia la enfermedad en la población, hay que entender bien por qué la gente hace lo que hacen y por qué cambian de comportamientos y deciden quedarse en casa o no. Eso es una parte de la epidemiología tradicional que no está muy bien trabajado, y esto es justamente porque hay otras disciplinas como economistas, como psicólogos y como otra gente, como seguramente vamos a discutir más en detalle hoy, que tratan de aportar algo a esta disciplina y justamente tratar de entender mejor el comportamiento de seres humanos. Es como si se fijara, cuando hacen estos modelos, estas proyecciones, es como si se fijara siempre un crecimiento dado, exponencial, en base a lo que sucedió, y como si ese comportamiento no se modificara si se mueren por día 10, 100 o 1000 personas. Es como en los modelos continúa estático. Bueno, en cierta manera, los modelos matemáticos que se usan para entender las enfermedades en seres humanos no son muy distintos a los que se usan para entender enfermedades en poblaciones no humanas, como de animales o de plantas. Y entonces hay fórmulas matemáticas que predicen qué va a pasar con la enfermedad, pero dado una idea de que la gente no cambia de comportamiento en las distintas fases de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una cosa muy simple como la idea de que si es muy, muy peligroso, la gente van a cambiar de comportamiento y se van a proteger a sí mismos, eso no está internalizado en ese análisis. Carlos, coincidís seguramente con esta mirada. Yo quería preguntarte si esto explica, por ejemplo, el fallo del Imperial College, que había pronosticado una debacle, por ejemplo, en Suecia, el único país que no adoptó una cuarentena como el resto del mundo. Habían pronosticado que para mediados de mayo iban a morir 90.000 personas, siguiendo ese modelo, ¿no? Digamos, ¿es por estos motivos o ves que hay otros? Muchísimas gracias, Alex. No, creo que Flavio lo explicaba muy bien, ¿no? Creo que por un lado las predicciones se van haciendo con la información disponible y como sabemos la información va cambiando día a día, ¿no es cierto? Es decir, es algo nuevo, algo novedoso, donde entonces, digamos, lo que uno pone en los modelos tiene mucho que ver con la información que va teniendo y creo que a medida que pasa la pandemia, que entendemos cómo se hace el contagio, cuál es el grado de mortalidad, cómo le afecta a las distintas poblaciones, claramente eso va cambiando los modelos. Creo que el otro punto es fundamental lo que decía Flavio, el cambio de comportamiento. O sea, estos modelos tienen que asumir un comportamiento dado de la población. Si tú tienes una población que, dado que existe el modelo que anuncia que va a haber muchas muertes, la gente se cuida más, es más temerosa de salir de su casa o toma mejor las recomendaciones que se le hacen, entonces las muertes necesariamente van a bajar. Si por el contrario la gente, digamos, desconoce los cuidados que hay que tomar, entonces quizás las muertes son seguras. Creo que de alguna manera, en muchos casos, el hecho de que un modelo con ciertos supuestos te dé un número y que luego eso no exista en la realidad, habla a veces hasta bien de esos modelos y habla bien del comportamiento de la gente en lugar de hablar mal
o de pensar que esos modelos se equivocaron, ¿no es cierto? Así que creo que es muy importante. Por supuesto, durante la charla podemos hablar más de información, de cómo la gente procesa la información y ese tipo de cosas, pero atentamente a tu pregunta, creo que eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Es cómo la gente cambia su comportamiento en el contexto, digamos, de la pandemia y la información que va recibiendo. Fernando, uno de los temas, antes de ayer aquí en este mismo foro hablábamos con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós, que nos decía que si hay algo que no tenían que hacer los políticos era transmitir miedo, que eso era un error importante. Sin embargo, si hay uno de los elementos que domina la comunicación de esta pandemia ha sido el miedo, y no solo en la Argentina, en todo el mundo, digamos, una ola de pánico generalizada que hacía temer casi a la fiebre española que mató a 20, 30 millones de personas hace 100 años. ¿Vos cómo ves, como especialista en la salud mental, este impacto que ha tenido el miedo original en los pacientes que atendés a diario? Bueno, Alex, gracias por la invitación y la pregunta. Creo que allí hay un complejo equilibrio que lo mencionaba Flavio y aludía también Carlos, que es cómo lograr que la gente realice las conductas que son esperables y necesarias para lograr el mejor afrontamiento de la pandemia. Y sabemos que una de las cosas que moviliza fuertemente la conducta de las personas son las emociones. Las emociones que experimentamos es uno de los drivers más fuertes para realizar o no realizar, muchas veces más que la información racional de la que disponemos frente a ciertas acciones. Ahora, sabemos que las emociones como es un sistema adaptativo humano, parte de nuestro cerebro, que nos ayuda en ocasiones, pero que en otras ocasiones puede jugar en contra, ¿sí? O sea, es un sistema con un doble filo que es muy difícil de manejar. O sea, es una de las cosas probablemente más difíciles de controlar de la conducta humana de una manera predecible. La pregunta que vos hacías al comienzo, ¿cómo podemos predecir? Y una de las cosas más difíciles de predecir es cómo actuamos las personas en contextos de fuerte emoción. Entonces, la pandemia de por sí ha generado una emocionalidad fuerte en la población y en la población mundial. Las estadísticas en el mundo reflejan este impacto emocional de la pandemia. Y bajo emociones fuertes, nuestras conductas pueden disparar para dos lados. Nos puede llevar a cuidarnos o nos puede llevar a actitudes que a veces son disfuncionales. El miedo excesivo sabemos que puede llevar, por ejemplo, a conductas de negación, a desarrollar creencias irracionales sobre lo que está pasando, ideas conspirativas, ese tipo, o conductas de desaprensión, generando reacciones opuestas. Entonces puede llevar a conductas que no ayudan. Ahora, un cierto nivel de preocupación es necesario. Si yo pienso que no me va a pasar nada cuando salgo a hacer las compras y no sigo las medidas protectivas necesarias, el lavado de manos, el distanciamiento físico, sin un cierto nivel de preocupación no voy a realizar definitivamente ninguna de esas conductas y voy a actuar desaprensivamente. Entonces, ese equilibrio es difícil de manejar y creo que se ha manejado. Algo también que mencionaban tanto Flavio como Carlos, esto es muy dinámico. Creo que por momentos se ha manejado mejor y por momentos peor, y en todo el mundo se ve esto, ¿no? Porque es una herramienta muy difícil de manejar la emoción humana. Y justamente sobre cómo se maneja esa emoción, es que parecería que tiene finalmente un impacto tan importante en una pandemia de estas características. Si hay uno de los deportes que está gobernando esta pandemia es la comparación entre los países, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando curvas, comparando Uruguay con Brasil, digamos. Entonces, la pregunta es, a la hora de, siendo el comportamiento algo humano y universal, pero al mismo tiempo impregnado de la idiosincrasia de cada país, ¿cómo impacta en los pronósticos o en la nueva normalidad, en el cumplimiento de la distancia social? ¿Cómo impacta las distintas idiosincrasias, Flavio? Y bueno, una cosa que quería mencionar es que es verdad que es necesario tener un cierto nivel de preocupación porque es peligroso, y si uno no siente que hay peligro, uno no va a reaccionar, obviamente. Pero también es muy complicado en esta situación porque la población no es homogénea en los riesgos. Hay ciertas partes de la sociedad que tienen altos riesgos y otros que tienen casi ningunos riesgos. Entonces, digamos, es muy difícil dar una información o, digamos, un informe general de los riesgos para la población
cuando los riesgos son tan distintos de grupo a grupo. Entonces, digamos, si decimos que es muy, muy peligroso, pero después resulta que para los que tienen menor de 25 años casi no hay riesgos, es muy difícil decir a esa gente que se cuiden usando, digamos, los riesgos como argumento más que usar la idea de proteger a la población. Entonces, digamos, informar es muy, muy difícil en estas situaciones. ¿No es acaso una estrategia, o pareciera una estrategia involuntariamente exitosa de los gobiernos, de generar un pánico o un temor muy grande a toda la población para que desde ese punto de partida entonces se tomen los recaudos, pero luego habría que reinformar sobre estos recaudos? ¿Vos cómo lo ves, Carlos, este tema de lo que dice Flavio, ¿no? ¿Por qué todos tienen miedo cuando realmente afecta solamente o principalmente a un grupo vulnerable de mayores y personas con enfermedades preexistentes? No, o sea, creo que como todos estábamos diciendo acá, ¿no? Creo que el tema de la información y cómo la gente toma esa información es muy importante. Creo que, de nuevo, al principio había muchísimas dudas respecto de cuál era el riesgo, etcétera. Entonces creo que también se generaliza. Creo que la capacidad que tiene a veces el media, digamos, o los medios de comunicación para poder manejar la información también es distinto, ¿no es cierto? Es decir, hay tanta información que es difícil decir, bueno, en tal país hay tantos infectados, pero mire la cantidad de gente grande, la cantidad de jóvenes y cuál es la tasa de mortalidad en cada uno de los grupos. Creo que de alguna manera mucha de la información se agrupa, ¿no? Y como bien decías, al final del día es tanta la información que uno termina comparando Uruguay con Brasil cuando claramente las realidades de esos dos países son muy distintas por un montón de razones. Entonces creo que, digamos, hay un montón de razones para eso. Pero creo que hay una pata que es fundamental acá en esto que estamos hablando, que tiene que ver con la información, qué información se da. Como bien decía Fernando, creo que acá a veces la información no ha sido tan buena, es decir, se mezclan muchas cosas. Creo que eso es importante y lamentablemente desde los estamentos más altos de poder, desde todos los países y de muchas de las organizaciones mundiales, creo que a veces los mensajes no han sido claros. Creo que cómo cada uno interpreta esos mensajes tiene que ver con los incentivos de cada uno, es decir, la gente que tiene que salir a trabajar igual, que no tiene capacidad de no salir a trabajar para poder comer, ¿cuánto va a escuchar las noticias o va a interpretar la información? Es muy distinta a la gente que tiene la suerte, como quizás yo o algunos de ustedes, de quedarse en su casa. Y al mismo tiempo luego eso va a estar afectado por los sesgos, ¿no es cierto?, que todos tenemos, como bien decían Fernando y Flavio, es decir, claramente, digamos, yo tengo sesgos de status quo, yo tengo sesgos de que tomo la información. Como ayer salí sin máscara y no me contagié, entonces no es verdad que hay que salir con máscara, digamos, ¿no? Es decir, si quiero ver la información de esa manera, lo puedo hacer. O soy un tipo súper sano, nunca me enfermo de nada, ¿por qué me voy a enfermar ahora, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos que nos afectan para un lado y para el otro también. O sea, hay gente que le pone mucho peso a la aversión a las pérdidas y el riesgo, y es muy adverso el riesgo, etc. Y creo que después, lamentablemente, en todo este entramado complejo, luego también se tiñe de la política, ¿ok? De los sesgos políticos, etc. Y lamentablemente vemos como en muchos países, nuevamente, la información está tamizada por las creencias políticas. Y vemos como una misma realidad en un mismo país, un grupo de personas piensa que la ve de una manera y un grupo de personas la ve totalmente distinta, ¿no es cierto? Y creo que eso también afecta mucho la capacidad de respuesta que tiene una sociedad. Ahora vamos a volver al tema de la política y lo que hablamos en Argentina como la grieta política, que no es algo argentino, pasa en muchos países y que increíblemente se ha sumergido en el mundo de la ciencia, cosa que no parecía sensato. Fernando, quería preguntarte, se está hablando mucho del miedo, se está hablando de la diferencia que tiene esta pandemia en los distintos grupos etarios y el tema del mensaje, de cómo se comunicó esto. ¿Vos percibís que el miedo sí es homogéneo? El virus no lo es. El virus afecta principalmente a mayores de 65 años, población vulnerable y personas con enfermedades preexistentes. Sin embargo, el temor, el miedo a contraer el virus, ¿percibís que es homogéneo? No,
El miedo a contraer el virus, que es una percepción muy específica de riesgo, o sea, cuando nosotros estamos enfrentados a ciertas amenazas, hacemos automáticamente determinado tipo de evaluaciones, y esas evaluaciones las hacemos siguiendo ciertos procedimientos mentales que no son epidemiológicos, siguen reglas que son más o menos intuitivas. Y entonces allí Carlos mencionaba, bueno, si a mí no me pasa nada o yo nunca tuve problemas de este tipo, ¿por qué me va a pasar? Eso se llama heurísticos, son reglas rápidas, atajos para hacer evaluaciones. Cada uno evalúa, por lo tanto, a partir de ciertas reglas intuitivas y de sus realidades personales, psicológicas, y que muchas veces son automáticas, implícitas, no están bien ponderadas o controladas desde muchos lugares y por eso están resultando en sesgos. Lo que creo es que las personas, además del miedo, también tomamos decisión por otro tipo de emociones. Entonces, los resultados, nosotros hemos hecho algunas encuestas de Fundación INECO en población argentina en distintos momentos de la pandemia y vemos que el riesgo no es percibido igual por personas mayores que por personas jóvenes, eso es muy claro. En general, también hemos visto cómo pueden percibir la evolución del riesgo y en general los cálculos se desvían mucho de lo que va pasando. No solo fallan los expertos, la gente común falla en esas predicciones. Entonces, definitivamente la percepción de riesgo, que es un cómputo interno muy específico, no es igual para todos. Pero el impacto emocional va más allá de la percepción del riesgo. Hoy el impacto emocional tiene que ver con una situación mundial que ha cambiado nuestras vidas de golpe. Todos hemos sufrido cambios en nuestras vidas y eso tiene impacto, además de en lo que es el sistema de miedo, ansiedad, en el sistema del ánimo, ¿sí? De cómo nos sentimos en cuanto a nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestras ganas, la energía, ¿sí? Entonces, tal vez la población más joven está emocionalmente impactada más en lo que tiene que ver con su ánimo y la percepción del riesgo, ansiedad y temor se da más en grupos que por ahí tienen mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, creo que hay que ver que el impacto emocional va más allá del miedo y tiene mucho que ver con una situación que ha transformado nuestras vidas en todo sentido, a lo cual se suman las preocupaciones económicas, a lo cual se suma la incertidumbre del futuro que nos va a venir. Entonces, yo creo que el impacto del miedo es solo una parte del impacto emocional de la pandemia, al que hay que sumarle el ánimo, la incertidumbre y preocupaciones de otro orden. Ahora vamos a profundizar el tema del impacto psicológico de la pandemia. Flavio, como danés y argentino, porque Flavio, madre argentina, padre danés, representante en algún punto de Escandinavia, un lugar que está en la lupa gracias a Suecia. Digamos, si Suecia no hubiera mantenido su postura original, no tendríamos modelos comparables con todas las limitaciones que esto implica. Mi pregunta es, Suecia pasó de ser un modelo al cuco que fracasó porque en lugar de sus vecinos tiene tasas muchísimo más altas. Mi pregunta es, ¿crees que a futuro todavía falta tiempo para evaluar el éxito o el fracaso de Suecia? ¿Habrá que esperar la segunda ola, si es que existe, de rebrote en Europa para considerarlo? ¿O ya puede haber un veredicto? Espera, Flavio, que estás en... Me parece un poquito temprano de hacer conclusiones así muy, muy fuertes. Es verdad que parece que el manejo un poco más relajado, digamos, que los otros países escandinavos, que Noruega, Finlandia y Dinamarca, se demuestra en los números de muertos y así. Así que, digamos, en este momento no parece que le está yendo muy bien e incluso el señor que está en la posición de tomar decisiones en Suecia públicamente dijo que tal vez en un futuro situación parecida harían las cosas un poco diferentes. Así que incluso ellos tienen dudas y es difícil no tener dudas en una situación así. Pero es verdad que la estrategia, en principio, algunos de los beneficios iban a llegar más tarde. La idea es que si, por ejemplo, si hay inmunidad que crece en la población, es una cosa que es un beneficio para el futuro,
para que no, por ejemplo, que no haya una segunda ola. Y eso es demasiado temprano de saberlo. Es muy difícil. Es verdad, si tomas una población y los proteges extremadamente bien, entonces no se infecta mucha gente, pero también esa población va a ser susceptible en el futuro, porque no hay ninguna inmunidad. Entonces es una cuestión delicada y eso depende mucho de características biológicas de la enfermedad que todavía no las conocemos. Y Carlos, ¿crees que al margen de las características biológicas, por el tema que hablamos originalmente, la idiosincrasia, un modelo sueco que sea aislamos a los mayores, aislamos a la población de riesgo y los demás, vida normal, que se contagien, vamos a poder sostenerlo y vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño que antes se creía en el 70%, ahora no se sabe si puede alcanzar por el 15%, hay distintas, se está explorando. ¿Crees que eso, por tu experiencia aparte en el BID, crees que sería aplicable ese modelo sueco a una realidad, por ejemplo, latinoamericana? Es difícil de decir, ¿no es cierto? Y es difícil de pensar cuál es la estrategia óptima, ¿no? Más que nada, de nuevo, cuando al inicio de la pandemia había tanta incertidumbre, creo que en muchos de los países, cuando uno tiene tanta incertidumbre y hay lo que se llama el tail risk tan alto, ¿no? Digamos que hay una pequeña probabilidad, pero aun cuando pequeña el riesgo de que fuera una cosa así como se hablaba, ¿no? De 2 millones de muertos y números así, creo que ante ese tipo de medidas es como que siempre es bueno parar la pelota, digamos, y empezar a ver, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que un modelo como el sueco, y lo hemos visto, para aplicarse necesita 2 características, ¿no? Necesita una característica que es una alta capacidad gubernamental para monitorear la situación y adaptarse. O sea, eso es fundamental, digamos, ¿no? Es decir, si tú vas a dejar que la pandemia, digamos, de alguna manera el virus se distribuya entre la población, tenés que tener una capacidad súper rápida de acción, ¿ok? Para poder cambiar rápidamente cuando las cosas quizás se empiezan a ir de control. Creo que de nuevo, esa es una característica que quizás tiene Suecia, que quizás no tienen otros países, ¿no es cierto? Esa capacidad de reaccionar a una velocidad altísima desde los altos estamentos de poder, de cambiar estrategias, de movilizar recursos, de cambiar el discurso, etc. Creo que eso es importante. Creo que otra cosa que es muy importante, de nuevo, es la confianza interpersonal, que es otro de los temas que venimos trabajando y que está muy relacionado con esto que decimos, de lo que hablamos por ejemplo, de cómo la gente percibe el riesgo, de cómo nos cuidamos unos a otros, ¿no es cierto? Es decir, como bien decíamos, el riesgo, el factor de riesgo es muy distinto a través de los distintos grupos etarios, ¿no? La gente mayor, lamentablemente, tiene muchísimo más riesgo que la gente joven. La gente joven, digamos, sabe que se tiene que cuidar porque tiene que cuidar al resto de la población. Tiene que cuidar a sus padres, tiene que cuidar a sus abuelos, etcétera. Pero el incentivo de cada individuo a cuidarse depende de lo que yo espere que vaya a hacer el otro. Es decir, vamos a decir una cosa, si en mi familia yo sé que mi hermano o mi hermana no se va a cuidar y de esa manera no va a cuidar a mis padres, el incentivo a que yo me cuide cae mucho, ¿no? Imagínate si eso puede ser en una familia, lo que puede ser en una sociedad. Entonces digo, creo que para que unas estrategias de ese tipo funcionen, tenés que necesitar una alta capacidad de gobierno y una alta confianza entre la gente para asegurarse de que lo que sí hay que hacer, porque claramente no es que Suecia dijo no hagan nada, digamos, o sea, se siguió, digamos, se pide que la gente haga cierto distanciamiento social, se pide que la gente utilice máscaras, etc. Entonces, creo que las políticas pueden ser más laxas en la medida en que uno sepa que la gente va a cumplir, que la gente va a mantener el distanciamiento, que la gente se va a lavar las manos, que la gente va a utilizar máscaras o barbijos, como se dice en Argentina, que la gente se va a lavar las manos, que la gente va a tener más cuidado, etc. Así que, y también que existen los recursos apropiados para eso, es decir, que cuando uno se sube a un bus, a un colectivo, en Argentina, digamos, no va a ir todo el mundo apretado, digamos, ese tipo de cosas. Es decir, es como que hay una gran maraña de cosas que se tienen que dar para que una estrategia pueda funcionar mejor o peor que en cada país, ¿no? Flavio, querías comentar algo de lo que estaba diciendo Carlos. Sí, una tercera cosa que es importante es tener una buena infraestructura de la salud, tener hospitales que puedan tomar altos números de gente afectados. Entonces, digamos, obviamente Suecia tiene eso, pero otros países tal vez no tienen esa buena infraestructura preparada como para tomar esas... Digamos, en este país donde estoy yo ahora, en Inglaterra, una de las grandes cosas era asegurarse que los números de enfermos
no sean más grandes que la capacidad del sector nacional de la salud. Eso era, digamos, el objetivo número 1, y después vienen todos los otros objetivos. Y entonces la capacidad de poder absorber grandes cantidades de gente, obviamente, es importante. Fernando, hace un ratito hablábamos de los impactos psicológicos que no se referían únicamente, por supuesto, al grupo etario. Te quería preguntar, en los estudios que vienen haciendo, ¿cuál es la primera evaluación que tienen sobre el impacto psicológico de la pandemia en la Argentina? Bueno, los datos que tenemos es que hemos hecho mediciones en distintos momentos. Ya en la primera semana que se dictamina la cuarentena, a los 5 o 7 días, tenemos una primera medición que marcó ya un impacto muy alto y temprano, donde aproximadamente un 30% de las personas, de una muestra de 10.000 personas en todo el país, mostraban síntomas de tipo ansioso y del estado del ánimo, que mostraban un impacto de esas medidas y de lo que ya venía ocurriendo antes. No es muy difícil separar en estas mediciones cuánto es el impacto de la medida propia, que es una cuarentena, de lo que es la pandemia y el cambio de vida y lo que significó todo eso, ¿no? Entonces, por eso hablamos más del efecto de la pandemia que de la cuarentena en las mediciones. Y eso ya se ve que un 30% de la población mostraba sensaciones y síntomas anímicos, emocionales importantes, y que eso afectó más fuertemente a la población más joven. O sea, vemos una curva descendente, o sea que esto probablemente tiene que ver con los costos percibidos de las circunstancias. Las personas que se sienten más vulnerables o que perciben mayor riesgo asimilaron mejor los cambios de vida porque allí hay un beneficio percibido muy directo. Las personas que tuvieron que, de alguna forma, más jóvenes, dejar más actividades sin percibir un riesgo muy inmediato, o donde su vida se vio más afectada fuertemente en otros órdenes, el económico, el laboral, mayor impacto emocional. Entonces observamos esta curva descendente que a mayor edad, menor impacto emocional, lo cual en algún punto al principio nos sorprendió, pero hoy hace bastante sentido y se ha ido observando también en otras mediciones en el mundo. Y conforme ha pasado el tiempo de las medidas y el tiempo de la pandemia, se ve un incremento entre un 10 y un 20% aproximadamente de incremento de esa sintomatología en las poblaciones medidas. O sea, el impacto es importante y debemos entenderlo como un impacto integral del cambio en nuestros modos y sistemas de vida en todos estos meses. Ahí me llamó mucho la atención cómo ante la misma evidencia científica o empírica, los distintos gobiernos tomaban medidas tan diferentes. El caso de los niños y el caso de los ejercicios al aire libre, en Argentina se discuten como si fueran causal principal de la pandemia. Incluso el presidente de la Nación llegó a sostener que, porque la gente salía a correr en Palermo, aumentaban los casos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la pregunta es, ¿cómo países como Inglaterra, Estados Unidos, Escandinavia, casi toda Europa, menos España, Portugal e Italia, jamás impidieron los paseos al aire libre de 1 hora, ni los paseos a los niños, e incluso paseos a los adultos mayores? Y en la Argentina sí se está llevando una política mucho más restrictiva, que incluso este jueves puede dar un paso atrás, a casi 100 días de cuarentena. Te quería preguntar, Fernando, si hay muy poquitos estudios al respecto. Hubo una universidad de Miguel Hernández, de Elche, y hay otra organización, Save of Children, que publicó algo como que podía dejar secuelas permanentes en los niños un encierro prolongado. ¿Cuál es tu visión al respecto de este impacto psicológico ante la falta de salidas mínimas diarias? Ha habido, digamos, muchas observaciones y hay un consenso de que esto puede tener impacto en los chicos más pequeños porque los toma en una etapa, en una ventana del desarrollo. Es muy difícil decir si los efectos son perdurables y permanentes. Eso también, ahí corremos el riesgo de que también los expertos de salud mental caigamos nuevamente en errores de predicciones porque somos seres, nuestro sistema nervioso es un sistema plástico, nos acomodamos. A veces las experiencias traumáticas o complejas sociales crean resiliencia, con lo cual es muy difícil saber si va a dejar efectos
perdurable. Sí, claramente produce un impacto y eso hay que contabilizarlo. Ahora, quería agregar una cosita a lo que vos mencionabas, porque es algo que aludimos antes en la charla, que es cuando los temas de política se cruzan con las decisiones, ¿no? Hay algo que se ha estudiado mucho en otros fenómenos como el cambio climático o el tema de los movimientos antivacunas, que se llama razonamiento motivado. El razonamiento motivado es cuando las personas empezamos a evaluar la evidencia que apoya o no apoya una cosa en función de cuánto eso representa el ideario del grupo al que yo estoy. Si los argumentos van en favor del grupo y la bandería que yo estoy, soy extremadamente benévolo con los argumentos. Si los argumentos son contrarios a la bandería que yo tengo, empiezo a ser extremadamente crítico, con lo cual filtramos la validez de la evidencia en función de cuánto nos representa ideológicamente. En Argentina, por lo pronto, lamentablemente el debate entre cuarentena y no cuarentena se convirtió en un tópico de razonamiento motivado, se convirtió en bandera de disputa política en lugar de ser un debate. Es más, se construyó una antinomia entre cuarentena y no cuarentena que no tiene sentido desde el punto de vista comportamental, porque la cuarentena bien aplicada puede funcionar y con un montón de cosas, y salida de la cuarentena bien aplicada puede funcionar para otros contextos. Son dos herramientas que hay que utilizar y que el tema es cómo se utilizan las herramientas, no si las herramientas son buenas o malas. Son buenas o malas dependiendo del contexto y para qué y cómo se las utiliza. Aquí se convirtió en un debate ideológico y eso es un gran problema, que ya se lo advertía en muchos artículos en el mundo de cuidado que esto no ocurra, y aquí en Argentina nos ocurrió. Sí, es siempre la opción. Ante cualquier crítica, uno apoya las ideas de Bolsonaro o por el contrario, no incluye matices. ¿Cómo imaginan? Seguramente asentían Flavio y Carlos cuando escuchaban a Fernando en este tema. Yo quería, si justamente los sesgos y finalmente esta idea de tratar de que la evidencia se acomode un poco más al grupo de pertenencia o al grupo de ideológico que uno persigue, digamos, ¿cómo impacta esto en los modelos de comportamiento? Porque Flavio, vos sostenés que va a haber un cambio metodológico en la epidemiología porque está subestimando el comportamiento, pero cuando el comportamiento incluye tantos aspectos, desde el psicológico hasta los sesgos, hasta la bandería política, ¿cómo es posible incorporarlo a un modelo matemático que dé aproximaciones más certeras? Bueno, a ver si me escuchan, sí. Esto es lo que hacen los economistas en muchos otros contextos. Si uno, por ejemplo, quiere hacer una reforma laboral, entonces los economistas tienen modelos que incluyen comportamiento. La única diferencia aquí es que hay, digamos, un contexto que no es económico, que es biológico, pero en principio las mismas herramientas se podrían usar. Ahora, quería también decir una cosa sobre los consejos de los científicos. No hay siempre un consenso científico. Incluso en este país, el gobierno toma información de un grupo que se llama SAGE, que es un grupo compuesto por 60 o 90 personas y que son todos expertos en epidemiología y no están siempre todos de acuerdo. Entonces, hay un debate y después, digamos, se toma una decisión, pero no quiere decir que están siempre de acuerdo. Entonces, es difícil. Todos los países pueden tener científicos e igualmente llegar a otras conclusiones. Tal vez porque en este país alguna consideración es más importante que en otro país en sí, pero, digamos, la ciencia es la misma. No hay ciencia española, ciencia argentina, ciencia sueca. Digamos, el epidemiólogo sueco escribe artículos con el mismo epidemiólogo que toma decisiones en Inglaterra. Son todos colegas y todos leen los mismos artículos. Entonces, digamos, tal vez estamos esperando demasiado de que la ciencia nos dé una respuesta. Y otra cosa que quiero también decir, que por lo menos en este país, se usó un poco la ciencia para cubrir decisiones que en realidad eran políticos. Siempre la mantra es, seguimos la ciencia. Hasta que la ciencia de repente no es conveniente, entonces, bueno, entonces vienen otras consideraciones. Y me imagino que en todos los países, mientras la ciencia te da la razón, entonces es ciencia. Y si no, bueno, son otras consideraciones.
Carlos, ¿lo ves igual en Estados Unidos? Sí. Bueno, la verdad que acá en Estados Unidos claramente la situación política quizás es hasta un poquito más compleja, ¿no? Y creo que, bien como decías, o sea, uno puede incorporar ciertos sesgos en el análisis, ¿okay? Uno puede incorporar que gente que vive en zonas rurales va a reaccionar distinto que la gente que vive en zonas urbanas, gente que tiene más cercanía, digamos, con la ciencia va a reaccionar distinto que la gente que tiene distinta cercanía con la ciencia. Uno también puede hasta a partir del tipo de medio de comunicación que la gente mira, uno puede hasta pensar, bueno, cómo va a reaccionar la gente, y sabemos que hoy día hay una gran polarización, digamos, ¿no? en los medios que la gente sigue, más que nada acá en Estados Unidos. Lo que a veces es difícil de esperar es cómo los líderes políticos se van a manejar y cómo los líderes políticos en alguna manera van a tener un razonamiento tan motivado, ¿no? Como decía Fernando, de básicamente eliminar a la ciencia o básicamente desconocer cierta información que le dan sus propios asesores, digamos, por motivos políticos. Eso a veces uno piensa que, bueno, que hay otras cosas que van a primar, ¿no es cierto?, la salud pública, o hasta en algún momento hasta consideraciones electorales, ¿no? Decir, mira, claramente si esto tiene menor impacto vamos a salir mejor. Creo que eso también es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo cómo todos reaccionamos ante esta información y cómo lamentablemente no todos reaccionamos en pos de la salud pública o la mejor salida. Todos podemos diferir, como decía Flavio, ¿no es cierto? Hay mucha información, hay mucha incertidumbre. Claramente cada modelo va a incorporar algunos supuestos y otros, con lo cual las respuestas van a ser distintas. Podemos diferir de alguna manera en los objetivos de la política pública. Hay países que han puesto mucho más énfasis en, como se dice, defender la economía, a grosso modo, y otra gente en defender las vidas. Por supuesto, sabemos que las dos cosas están juntas, ¿no? Es decir, no podés tener economía si la gente se está muriendo, no podés tener salud si la gente no tiene para comer, con lo cual claramente tenés que valorar los dos, pero creo que no estábamos preparados para esperar posiciones tan divergentes a nivel político, ¿okay? Que básicamente haya posiciones tan fuertes y tan contrarias en un nivel, en un mismo país o a través de los países, ¿no? Sobre cuáles son los objetivos de política que hay que seguir. Ya tenemos a los CEOs del próximo panel sentados virtualmente, pero estamos sobre el tiempo, pero no les quiero hacer la última pregunta a cada uno o darles el espacio para acá en el último comentario, quizás enfocado en el futuro, quizás enfocado en lo que viene. ¿Cómo es que imaginan el fin, el corto y mediano plazo de esta pandemia, tanto desde las proyecciones, desde los modelos, hasta de la transición hacia la normalidad del aspecto psicológico? Les voy a pedir brevedad para que los CEOs no se nos vayan, pero la verdad que me interesaría escucharlos a cada uno. Flavio, empezamos. Y bueno, mi impresión es que toda esta situación nos sorprendió un poco a todos y que la política, más que ser una cuestión de planear cómo hacer las cosas de ahora en adelante, fue una cosa de reaccionar con lo que teníamos y tratar de salir para adelante. Me parece que ahora que se tranquilicen un poco las cosas, necesitamos pensar un poco más hacia el futuro y prepararnos, por ejemplo, por la posibilidad de que no haya inmunidad. Si no hay inmunidad, por ejemplo, otros coronavirus, se sabe que la inmunidad que uno adquiere puede desaparecer dentro de, digamos, 6 meses o 1 o 2 años. En cual caso, vamos a tener una situación de nuevo, tal vez no tan mal como la de ahora, pero va a haber otras olas, o podría en principio haber otras olas de enfermedad. Y me parece que... ¿Habría lockdown? Si eso, en ese escenario, ¿se repetiría el medicamento del lockdown? Primero, yo creo que dudo que sería necesario, porque en general las segundas olas de las que yo hablo no son tan fuertes como las primeras. Pero también me parece que entre ahora y en ese momento, si llega, tuvimos tiempo como para pensar y prepararnos mejor y tal vez tener políticas mejor informadas. Carlos. Sí, no, o sea, creo que nosotros lo que estamos haciendo, estamos trabajando para esa salida. Estamos trabajando para ver cómo la gente va a salir de sus casas,
¿ok? Lo podés demorar, pero la gente va a tener que salir de sus casas, la gente tiene que ir a trabajar, los niños tienen que relacionarse con otros niños. En el corto o en el mediano plazo eso va a ocurrir. Entonces estamos trabajando para ver cómo hacemos para que esa sea una salida lo más ordenada y con menores costos posibles. Con lo cual estamos trabajando mucho en diseñar los mensajes, la información, etcétera, para que cuando salgamos todos usemos máscara, para cuando salgamos mantengamos el distanciamiento social, para que lavarse las manos sea una norma en todos los días. Previas pandemias, digamos, la de la gripe A, etcétera, empezaron a cambiar ciertos comportamientos. Creo que lavarnos las manos, tener más cuidado en el manejo de comidas, ha sido parte de eso. Creo que esta nueva pandemia nos va a poner en una nueva situación. Y desde el BID estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para ver cómo podemos ayudar a los países a hacer esa transición a una nueva realidad, que puede ser una realidad sin virus o con nuevos virus en el futuro, ¿no? Y creo que tenemos que estar preparados para eso y entender, digamos, la epidemiología, como decía Flavio, entender las consecuencias psicológicas de las que hablaba Fernando y cómo podemos comunicarle a la gente bien, mejor y para que la gente se cuide, creo que es la clave para el futuro. Fernando, ¿cuándo recuperaremos la alegría? Eso es difícil saberlo, pero creo que es uno de los desafíos. Comparto lo que decía Carlos, vos mencionabas corto, mediano y largo plazo. Creo que el corto plazo, lo que mencionó Carlos es clave, es que hoy por lo menos en Argentina tenemos que prepararnos para una salida ordenada de las cuarentenas y eso significa entrenar ciertas capacidades, ciertas habilidades que supone que las personas puedan instrumentar haciendo una salida segura. O sea, salir de la cuarentena implica cambios de conducta que hay que sostener, que hay que instalar primero y sostener a lo largo del tiempo, y eso implica ciertas intervenciones que creo que hay que fortalecer y potenciar porque no están todavía en la Argentina bien instrumentadas. La otra parte es el mediano plazo. Creo que va a tener que ver con eso que vos decías de la alegría, que en definitiva es recuperar nuestro ánimo, que es la estabilidad del ánimo, ¿sí? Y eso viene cuando empieza a haber previsibilidad, cuando empezamos a tener cierta idea de que la vida puede retomarse. Hoy estamos en una situación todavía de conmoción y una vida que no tiene una previsibilidad porque la incertidumbre es muy alta. En la medida en que las cosas empiezan a retornar a una cierta normalidad, sea cual sea esa nueva normalidad, pero que la tenemos, allí empieza a mejorar el estado del ánimo y podemos empezar a funcionar nuevamente. Y en el largo plazo vienen las preguntas que planteaba Flavio, que son difíciles, que es decir, bueno, ¿dónde termina realmente? O sea, va a haber una normalidad antes de eso, de esa respuesta, porque no puede prolongarse una situación de crisis permanente. Vamos a salir, va a volver las clases con un montón probablemente de restricciones hasta que haya, pero el largo plazo hoy realmente es la mayor incógnita que tenemos porque no sabemos ni cuándo termina, ni cuándo vuelve, ni cómo funciona. Entonces creo que hoy podemos prever corto plazo muy claro lo que hay que hacer y donde hay que poner, creo, las cosas desde el punto de vista de comportamiento. Un mediano plazo que es volver a construir cierta noción de normalidad que mejore nuestro estado emocional y lo otro, esperar. Carlos Scartazzini desde Washington, Flavio Toxber desde Cambridge, Fernando Torrente desde aquí de Buenos Aires. Ha sido un panel fantástico, me encantaría seguir mucho más. Lo único que extraño es que no tengamos la audiencia acá que pueda aplaudirlos bien fuerte. Así que muchísimas gracias por este panel y por sumarse acá a la conversación en Forbes Summit Healthcare. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.